y de mi pastora, dejarme llevar la palabra en esta mañana. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Y bueno, vamos a lo que venimos. Yo quiero que hablen su Biblia en el libro 2 de Timoteo, capítulo 1, por favor. Vamos a recibir instrucciones de parte de Dios, una palabra que me confrontó, me confronta todavía. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Cuando todos lo tengan, me dan un ayayay, un fuerte amén. Amén. Un ayayay. Bueno, dice la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la unción y revelación de su santo y poderoso Espíritu. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, repita conmigo, poder, de amor y dominio propio. Vamos a dejarla hasta ahí. Timoteo, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo de que él se está acordando de las lágrimas de él. Está hablándole de que, recordándole de la fe de su abuela y la de su mamá, pero que también la de él. Pero me asombra porque el apóstol Pablo le dice: por lo cual te aconsejo. Le está dando un consejo, porque quizás en esos momentos él estaba pasando por tribulación. Quizás él estaba a punto de renunciar, de tirar la toalla, porque el apóstol Pablo le dice: porque Dios no nos ha dado nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces yo me puse a pensar y dije: ¿quién no ha pasado por esos momentos donde no quiere renunciar, donde no quiere seguir, donde no quiere avanzar, donde dice ya no puedo más, hasta aquí yo y yo? Pero la Biblia me enseña de que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Yo quiero hablar de estos tres espíritus que Dios nos ha dado. El apóstol le está dando a Timoteo ese consejo: aviva el poder que está en ti, aviva el amor y aviva el dominio propio, ¿verdad? Y es lo que está faltando en estos últimos tiempos. Pero de todos estos tres, el mayor de todos es el amor. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, en Primera de Crónicas, yo quiero que vayan conmigo. Vamos a hablar primero del poder. Poder. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice: tuya, oh Jehová, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y ¿qué? Y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Aleluya. Poder a todos. Escuchen bien. En su mano está el dar poder a todos. O sea que Dios no hace excepción de personas. Sea blanco, sea rico, sea pobre,
¿verdad? No hace excepción de persona. En la Biblia registran muchos hombres que el Espíritu de Jehová les dio fuerza y poder. Uno de esos fue Sansón. Sansón fue llamado con un propósito desde el vientre de su madre, y el Señor le dice a la mamá: no pasará navaja por su cabeza, ni beberá vino ni sidra, porque será apartado para mí, porque por medio de él yo voy a libertar a mi pueblo, porque los filisteos tenían al pueblo esclavos y cautivos. Y dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 14, que de él descendía a Timar, porque había visto una mujer ahí y se había enamorado de ella. Mas los padres no estaban gustosos, porque no era costumbre de que se casasen con mujeres de otro pueblo. Pero ellos no sabían que eso venía de parte de Dios. Y entonces él descendió con sus padres. Pero viniendo por el camino, dice que venía un león rugiente hacia él. Y vino el Espíritu de Jehová sobre él y despedazó al león sin tener nada en la mano. Y ahí se empezó a manifestar el poder de Dios en Sansón. En el libro mismo de Jueces, capítulo 16, habla de que Sansón llegó a Gaza, pero Sansón tenía una particularidad. Le gustaban mucho las mujeres, no le importaba lo que fuera. Y dice de que había una mujer que en su oficio era de ramera. Y Sansón la vio y se allegó a ella y durmió con ella. Y estando dormido, la gente del pueblo dijo: Sansón está en la ciudad, vamos a acecharlo para matarlo, porque ya tenía fama. Dice él que durmió toda la noche y despertándose en la mañana, cogió y salió y arrancó las puertas. Imagínense, de la ciudad. No eran puertecitas de esta. Si una puerta de esta le causa a uno para arrancarla, tiene que coger martillo y cincel. Ahora unas puertas de la ciudad que es inmensa, más grande que las que están en la catedral. Y las arrancó y se las echó del hombro y subió al monte y allá las puso. Tremenda fuerza, ¿verdad? No sabían, no hallaban, no podían con él. Entonces llegó al valle y ahí se enamoró de Dalila. ¿Cuántos han escuchado la de Dalila? ¿Cuántas Dalilas no hay por ahí? Hay que tener cuidado los hombres con las Dalilas. Hablan el loco con las Dalilas. Abunda, hay bastante. Cuando estamos aquí. Y dice que Sansón apenas la vio, se enamoró a primera vista. Lo cautivó, lo hechizó, lo enredó y lo embobó. Y él quedó cautivo y empezó a tener una relación con ella. Entonces los filisteos sabían eso y le llegaron a él y le dijeron: ven acá, te vamos a dar 5,000 ciclos de plata, con tal de que tú indagues de dónde proviene su fuerza. Eso me hace a mí meditar de que Sansón no era como lo pintan, alto, acuajado, fornido. Porque si fuera así, todo el mundo dijera: es que porque eres alto, es acuajado. Pero me imagino que era flaquito, así como yo, pero con tremenda fuerza. Porque imagínense, si donde le dicen a ella: indaga, averigua de dónde proviene su fuerza, porque cómo es posible que un flacuchento desnutrido tenga tal fuerza. Pero hasta eso se lo contaron también, lo dejaron calvo. Porque sabe que él vino y cogió y ella empezó a decirle: declárame de dónde viene tu fuerza. Él la engañó 3 veces, para los que leen historia en el libro de los Jueces. 3 veces la engañó, viene de esto. Y cuando ella le decía: Sansón, los filisteos, se soltaba. A lo último ella le dice, lo mira con ojitos de cordero, me imagino yo, no lo dice la Biblia, y le dice: ¿por qué me has mentido tanto? Tu corazón no está conmigo. Varias veces no me has dicho la verdad. Tú no me amas. Y dice que ella importunándola todos los días, entonces le desnudó su corazón. Y le dijo: lo que pasa es que yo soy nazareo desde el vientre de mi madre. Y Jehová me escogió a mí con un propósito. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza.
le declaró algo que Dios le había dado a él. Ahora yo digo que la fuerza no provenía del cabello, porque a él le cortaron el cabello y así con el cabello corto derribó el templo de Baal. La fuerza venía de Dios. Lo que es que él no tenía por qué decirle algo que Dios le había revelado a él. Hay cosas que Dios te revela a ti que tú no tienes por qué decírsela a nadie. Hay cosas que Dios te profetiza a ti que tú tienes que guardarla para ti. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces él vino y le desnudó su corazón y le dijo, y vino y le cortó el cabello. Sansón, los filisteos. Pero cuando él quiso escaparse como otras veces, dice que el espíritu de Jehová se había apartado de él. Y lo agarraron ahí, lo golpearon, le sacaron los ojos y lo llevaron esclavo. Y lo ponían a moler. Y hacían burla y escarnio de él. Entonces llegó el tiempo de que ellos iban a hacerle fiesta a su dios Dagón. Y lo trajeron, tráiganlo para que nos diviertan al templo. Y lo llevaron. Pero él estando ahí, lo que es el arrepentimiento, se arrepintió y dijo: Señor Jehová, te ruego que te acuerdes de mí solo por última vez y dame fuerza para matar a todos estos filisteos y muera yo con ellos. Y clamó tanto que empezó a hacer fuerza a las columnas y derribó todo el templo. Y dice la Biblia que los que murieron ese día fueron más que los que mató él estando en vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hácelo fuerte si se lo vas a dar. Entre esas cayó Dalila también, porque ella estaba ahí burlándose. También cayó. No se salvó. ¿Cuánto estamos aquí? Fuerza, poder, Elías. Primera de Reyes capítulo 17 en adelante está la historia de Elías. Reinaba Acab en esa época. Acab era un hombre malvado, había hecho peor que su padre. Este era más peor que su padre. Había quitado altares de Jehová y había puesto altares de Baal. Es más, se casó con Jezabel, la hija del rey de los Sidomios. Adoradores de Baal, los más malos y los más perversos de la época, los Sidomios. Y Acab se casó con Jezabel, hechicera, bruja, adivina de todo, mala, y lo puso, pensísima, y lo puso, mejor dicho, todavía peor, que hizo altar y fue, adoró a Baal. Entonces Elías se le presenta y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y salió de ahí y Jehová le dijo: vete al arroyo de Corín que está allá, y ahí yo te voy a alimentar los cuervos con panes y carne. Aleluya. Que cuando tú haces la voluntad de Dios y le crees a Dios, Él pone los cuervos. Hay cuánta gente que te ataca y todo lo demás, esos mismos los pone Dios a que te bendigan después. ¿Cuántos estamos aquí? Esos mismos, porque Él hizo caso y cogió y se fue para el arroyo y se quedó ahí hasta que se secó el arroyo. Entonces vino palabra de Jehová y le dijo: vete a Serepta, ante una viuda que yo te voy a mostrar. Oiga, lo mandó en una viuda en especial. Yo me imagino que en Serepta no era la única viuda que había. Tenían que haber varias mujeres ahí que eran viudas, pero la manda esa en especial. Yo le preguntaba, orando anoche, yo orando, pero ¿por qué hay en especial? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me reveló a través de la palabra. ¿Por qué la mandó allá? Ahora le leemos. Entonces él fue y se le presenta a la viuda, y ella venía a buscar leña para hacer un poquito del pancito que le quedaba, y él le dice: oye, ¿por qué no me haces un pan a mí? Él dijo: viejo, que yo no tengo sino nada más este puñado de harina y un puñado de aceite. Ahora lo voy a cocer para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. Y yo le digo: bueno, está bien, pero ve y házmelo a mí primero. Hazme a mí primero. Y después entonces sí. Pero así te dice Jehová, que la harina y el aceite escasearán hasta que yo no haga mover. Dáselo fuerte. Y ella le creyó al profeta. Porque una persona que no le crea dice: ¿cómo no? Y primero comemos nosotros y si sobra te doy. Ella le creyó a la profecía.
Ella le creyó a lo que el profeta había dicho. Y entonces, ¿sabe qué? La viuda fue y hizo como el profeta le dijo. Pero pasado un tiempo, yo quiero que vayan conmigo ahí, Primera de Reyes. Cuando estamos aquí hoy necesitamos Biblia rápida. Esto está bonito, esto está fuerte. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, que quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y le dio a su madre y dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Por sus frutos lo conoceréis. Que la palabra se lo fuerte si se lo vas a dar. Dáselo fuerte. Oiga, entonces aquí Dios me revela porque es que Él la manda, lo manda directamente a través de la vida. Ella dice, han venido hasta aquí para traer a memoria mis iniquidades. La palabra iniquidad quiere decir maldad, injusticia, perversidad. O sea, que esta mujer en algún tiempo había sido mala, que esta mujer había sido injusta, que esta mujer había sido perversa, pero que ella se había arrepentido de corazón, le había empezado a servirle al Dios grande y poderoso, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Y Dios sabía de su arrepentimiento y que era la que necesitaba el enviar para seguirle mostrando a ella su gran poder, para seguirle mostrando a ella en quién ella había creído y había dejado lo malo. Por eso él le dice, ella le dice, has venido hasta aquí para recordarme y traer a memoria mis iniquidades. Porque todos aquí hemos hecho maldad alguna vez. El que esté libre de pecado, quedarse el primer peñón. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos aquí? Entonces Dios le dice, vaya ahora y preséntasele acá. Acá lo buscaba como aguja en un pajar. Y cuando se le encuentra con acá le dice, eres tú el que perturbas a Israel. Y él le dijo, no soy yo, eres tú. Porque han dejado los mandamientos de Jehová, tú y la casa de tu padre, y han hecho pecar al pueblo de Israel. Pero ahora te digo, congrega al pueblo y trae los 450 profetas de Baal y los de Acera. Eran 850. Y reúnelos en el monte Carmelo. Y hoy Dios se va a manifestar quién es el Dios verdadero. Y acá le aceptó el reto. No sabían el Dios que se estaba metiendo. Y entonces acá reunió al pueblo y llegaron los profetas de Baal. Ahí. Y él les dijo, como ustedes son muchos, entonces empiecen ustedes primero. Armen, hagan un altar, corten el toro en pedazos, lo que vayan a ofrecer, pero no le pongan fuego al sacrificio. Y el Dios que responda por fuego es el Dios. Y dice que ellos empezaron con sus danzas a danzar como indios, a golpearse, a flacejarse. Vamos a leerlo. Ahí mismo donde estamos. Ahí mismo. Capítulo 18. Dice, 18 versículo 20.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es que hay gente que claudica en dos pensamientos. Hay gente que quiere servirle hoy a Dios, pero cualquier cosa, cualquier prueba, después se van para los palos. ¿Dónde estamos aquí? Y dice, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlos en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el de Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien han dicho. O sea, ¿te vas a contar un sí? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos pues un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, imagino como los indios, cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Hay que despertarle. Y ellos más gritaban y más saltaban y se cortaban, ¿verdad? Y ellos clamaban en grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con saetas se pullaban conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. No invento, estoy diciendo que por eso quiero que todo el mundo lea. Tremendo. Ellos se cortaban, se partían la cabeza, la cara, todo. Esa era la manera de ellos hacer sus ritos, ¿verdad? Pasó mediodía y ellos gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercado a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y así lo hicieron 3 veces. De manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. Todo estaba mojado. ¿Cómo iban a meterle candela por ahí? ¿Cómo? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Poder de Dios, dáselo fuerte, fuerte. Oiga, todo eso mojado. Él lo hizo para que vieran que ahí no había ninguna trampa. Dice que vino. ¿Y sabe qué hizo Elías? Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Dios es Jehová. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de
o Simpson, y allí los degolló. Los degolló a toditos. Pero Jesús dijo estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. A los que estaban ahí reunidos con él, le dijo, ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reinado de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en una potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero para que tú y yo podamos tener ese poder, debemos de arreglar primeramente el altar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primero de Corintios capítulo 6 versículo 19, así lo dice. Soy templo del Espíritu Santo de Dios. Glorificad a Dios pues en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Entonces tú y yo necesitamos diariamente arreglando el altar, diariamente adoptar el altar para que el fuego del Espíritu Santo llegue a nuestra vida y nos llene de poder. Pero ¿cómo nos va a llenar de poder? Porque a veces ni creemos. Cuando estamos aquí, a veces ni creemos. Pero a veces estamos por ahí, como dice, estás como motiguito de puerco. ¿Aló? Y es así. Arreglar el altar para que venga el poder. En Efesios capítulo 6 versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades y principados. Y nos manda a que tomemos la armadura de Dios, la oración, la fe, la palabra de vida, pero sobre todo la obediencia. Y vamos a terminar esta parte de poder. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5 dice, aunque militamos en la carne, o sea que estamos aquí en este cuerpo, aunque militamos en la carne, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está la clave, la obediencia de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el poder que está en ti. Avívalo. Necesitamos avivar en estos últimos tiempos ese poder. Con el espíritu de amor. Hay un ejemplo de amor que está en la Biblia. Yo quiero que vayan conmigo. Yo voy a dar la introducción. La Biblia habla de un amor de un hombre. Ustedes lo saben, mira, ¿a quién estoy hablando? Estoy hablando de Jacob. Una vez que Jacob supo que el hermano y lo quería matar porque él se había apoderado de la bendición, no se apoderó, el hermano se la vendió, él estaba reclamando lo que le había comprado, la bendición. Pero entonces el hermano se llenó de rabia y quiso matarlo, y la mamá le dijo, huye. Pues dice la pastora, huye, Fonseca, huye, escapa por tu vida. Y lo mandó a un pariente que se llama Labán. Y estando allá, él conoce a las hijas de Labán. Entonces Labán le dice lo siguiente. Génesis capítulo 29, por favor. Sí, gracias, hermano. Génesis capítulo 29. Y vamos a leerlo desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 14. Ojo. Espíritu de poder, ya sabemos cómo activarlo, ya sabemos cómo mantenerlo. Ahora viene del amor. El amor, que es el que está escaso en estos últimos tiempos. Yo lloraba esta madrugada porque yo decía, Señor, a mí me falta más amor, enciéndelo y que nunca se apague.
Amor por ti, amor por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi prójimo. Amor por la obra también, ¿verdad? Amor por las almas, amor aún por mis enemigos, porque tú me has mandado. Y dice, Génesis capítulo 29, versículo 14. ¿Están ahí? Génesis 29, 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, wow. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Oiga, ¿te sabe lo que es trabajar de día y de noche? 7 años por una mujer. Este tipo tenía que estar lavando bastante. 7 años, no fue ni uno, 7, sin ninguna clase de pago. Ese era un amor tremendo. ¿Usted estamos aquí? ¿Me escucha bien? Sí. Entonces, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Pocos días. Es que cuando tú amas a alguien verdaderamente, ¿verdad? Te parece, no digo pocos días. Llevas 40 años con esa persona, 50 y... Aunque por ahí en redes sociales pusieron una vez un par de viejitos, 60 años. ¡Échate para allá! Y a los otros se terminaban abrazando. Gloria a Dios, cuando estamos aquí. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. O sea que ya habían pasado ¿cuántos años? 7. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llevó a ella. O sea, le trajo la que no era. Pero se preguntan más de uno, pero ¿cómo que no se dio cuenta? Es que en los tiempos de la antigüedad, ahora es que se ha ido quitando eso de Israel. Pero antes las mujeres se arropaban, nada más se le veían los ojos. Nada más se le veían esto de aquí, pero se arropaban de pie a cabeza hasta por ahí. Ni las manos se le querían ver. Nada más los ojitos. Así que él se la trajo bien arropadita, ahí se la dejó ahí quitar. Y él me imagino que en la celebración tomarían vino, brindis, y estaría un poco como aturdido, que no se dio cuenta. Y como eso era oscuro, no había lámpara, no había nada. En aquella época no había fuego, y prende el fuego, ¿qué fuego va a prender si no había nada? Todo oscuro. Amén. ¿Entonces estamos aquí? Y entonces, venida la mañana, versículo 25, siga conmigo. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo, ¿qué has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, ya no eran 7, sino que le trabajó por Raquel 14 años. ¡Qué amor, Dios mío! Se parecen a los de amores de hoy en día, que llevan 1 año de casado y ya no quieren ni trabajar, no, hombre, pero ¿qué? Entonces pasan en mami, papi. Y entonces las mujeres cuando la vaina se la pierde llaman al papá y a la mamá. Mamá, yo nunca debía haberme casado. Tenía razón. Y los hombres ni se digan. Los hombres ni se digan. ¿Dónde estamos aquí? 14 años. Pero se le dieron. La amaba. Pero sabes, te tengo una noticia. Hay un amor que es mucho más superior que el amor de nosotros como hombres hacia una pareja. Y es el amor de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No alcanzo a entender ese amor, dáselo duro y se lo va a dar, dáselo fuerte. Qué amor tan grande el de Jesús. Venir, la Biblia dice
En Colosenses capítulo 2 versículo 13, y vosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un decreto contra nosotros, pero él por amor descendió, ¿sabe?, a dar la vida por el mancho. Voy a dar la vida por el mancho para que no se pierda, para que sea salvo. Pero si se arrepiente y se convierte. Porque Jesús dijo, sí, ahí está el pero. Porque Jesús dijo que el que cree, si no cree, de antemano ya está condenado. Ahora, también es que tú obedezcas hasta el final. Porque Dios no es que no, Señor, yo te serví 10 años, voy a descansar 10 años más. Voy para el mundo. Y después vengo. No, Señor. Eso no es así. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a describir ahí una parte de lo que es el amor. Primera de Corintios. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Primera de Corintios capítulo 13. Él empieza diciendo de que si yo hablase en lengua, ¿ya lo tiene? Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojo, que si hablase en lengua angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada que. O sea que Dios te puede usar con milagros y tener todo lo demás, pero si tú no tienes amor, no tienes nada. No eres nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo creo que una persona que no tenga amor no va a dar su cuerpo para ser quemado. Pero el apóstol Pablo está poniendo aquí una comparación. Aunque yo le dé plata que yo quiera y le dé de comer, pero si yo no tengo amor, porque lo estoy haciendo más bien es para vanagloria, para que digan, ay, qué persona buena, pero no lo hago con el amor. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora viene lo más bonito. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es altancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es sufrido. ¿Sabe cuánto sufrió Dios y cuánto sufre cuando muchas veces, ¿saben qué? El amor les falta. O cuando criticamos, juzgamos, señalamos a un hermano que está caído. ¿Cómo sufre? Él sufre por nosotros. Él dice que Él no buscó lo suyo. Él vino a salvarnos a nosotros. Ese es el verdadero amor. Dice que todo lo perdona. Puedes tú haber sido el homicida, el sanguinario, el perverso más malo. Pero si tú te arrepientes de corazón y le abres su corazón y le dices, Señor, perdóname, Él te perdona. ¿Cuánto estamos dispuestos aquí nosotros también a perdonar? Con este mismo amor nosotros debemos de amar. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, vayan buscando. Dice que no améis al mundo, ni nada de lo que está en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque la vanagloria de este mundo y los deseos de este mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Aleluya. Primera de Juan nos describe aquí el apóstol algo. Primera de Juan, vamos a leerlo en capítulo 3, versículo 10 en adelante. Esto que escribe Juan es fuerte. ¿Estamos preparados para escucharlo? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Aló! Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién puede ser? Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hoy hay en día gente que quizás de pronto no matan a otra persona con cuchillo, ni con palo, ni con piedra, pero la matan con una palabra. La matan con un desprecio. La matan con un gesto que le hagan. Matan a su hermano, a su hermana. No necesariamente tiene que coger un cuchillo o un revólver para matarlo, porque Jesús mismo lo enseñó. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, es culpable ante el concilio. ¿Cuánto estamos aquí? Seguimos. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo aborrece. Versículo 13. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Dónde estamos aquí? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Dónde estamos aquí? Hecho y en verdad. Porque de pronto yo puedo decir, ay, a veces cuando la pastora dice, dile a tu hermano que está a tu lado que tú le amas. Hermano, te ama. Y cuando eres padre, es que me cae mal. Ese hombre, esa mujer, mejor dicho. Yo lo mastico y si lo paso tiene seco un cántaro de agua bien grande. ¿Cuánto estamos aquí? Ay, Dios mío. Hay que pedirle a Dios que ese amor lo encienda en nuestro corazón. Hoy es un día que si de pronto tenemos algo contra alguien, te dice, perdóname, al hermano y decirle, hermano, perdóname. Porque había ganas a veces de meterte un cocotazo. Dice el versículo 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Pasa ahora el capítulo, vamos aquí, de fuerte lo que escribe Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 4, primera de Juan. Vamos a leerlo desde el versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a los que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su espíritu. ¿Cuál espíritu? De amor. ¿Cuál espíritu? Repita conmigo, de amor. Y nosotros le hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Escuchen bien atentamente. Vamos a leerlo desde el versículo 18 para ir acortando. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Jesús dijo estas palabras en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor aún de los escogidos se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso el apóstol le dice a Timoteo: aviva el fuego del poder del Espíritu Santo y el fuego del amor. Y el fuego del amor. Porque el amor es el que nos va a llevar sin temor a obedecerle a Dios. El amor es el que nos va a ayudar. Aún Jesús dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Quiero cerrar esto del amor con el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dos espíritus, poder y amor. Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. ¿Cómo dice? Empieza diciendo: el amor sea sin qué. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Quién me dice ahí qué quiere decir eso? Que el amor sea sin fingimiento, Maggie. Un amor genuino. Que sea sin fingimiento. No hay que, tú me amas, hermano. Sí, yo a ti te amo, hermano. ¿Dónde estamos aquí? O cuando dé la espalda, mejor dicho. Sí. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pague a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Aleluya. Dos espíritus: poder y amor. Poder y amor. Ahora vamos con el dominio propio. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Búsquenlo. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25, 28. Alguien que lo pueda leer para que lo confirme. Alguien que lo lea. Como ciudad derribada, sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hasta ahí, hermano. Gracias. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El muro es para proteger. La muralla es para proteger. ¿Cierto que sí? El dominio propio. Voy a poner unos ejemplos de hombre que le faltó el dominio propio. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3 en adelante, que llegado el tiempo de ofrecer sacrificio, llegó Caín a ofrecer ofrenda a Dios. Pero también Abel llegó a ofrecer una ofrenda y Abel trajo de lo más gordo de los suyos. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces Caín se le cayó el semblante. Y Jehová Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto así? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Pero si mal hicieres, no serías humillado. Y le dice: el pecado, ya Dios sabía el pensamiento. Le vino el pensamiento en matar a su hermano. Y él lo conocía. Y dice: el pecado está a la puerta. Y el deseo será para ti, pero tú te enseñarás de él. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tú puedes tener ese pensamiento, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes tener ese deseo de matar a tu hermano, pero tú tienes que tener dominio propio para no hacerlo. Y él no lo tuvo. ¿Qué hizo? Llegó entonces, le dijo al hermano: oh, hermanito mío, ¿cómo amaneciste? Estoy acá hablando, eso me dice la Biblia. Yo me lo supongo. Hermanito mío, ¿cómo amaneciste? Lo abrazó también. Ay, hermanito, vamos que te quiero mostrar unas hortalizas, porque él sembraba la tierra. Te quiero mostrar unas hortalizas que están de bonitas, una yuca, un maíz y unos mangos que están allá y te voy a regalar unos cuantos si tú quieres, vete. Y fue y se levantó allá y lo mató. Y Dios le dijo: ¿dónde está? Se le presentó Dios es que Dios lo ve todo. Oiga, no, mira que nosotros no podemos esconder de Dios. Él está ropa debajo con una piedra y ya está mirando lo que estás haciendo. Y oye todo. Por mucho que tú digas: ya está con bonito los labios, los tienes más estudiado, ya sabes lo que estás diciendo. Ya Dios sabe lo que estás diciendo. Sí, imagínate, aunque decir que pero ya Dios está viendo, porque se sabe el movimiento de los labios, pues se está hablando esto. Tengo caído, ¿verdad? Y le dijo a Caín, le dijo: ¿dónde está tu hermano? Ay, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga, carón, lo había matado. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Porque él era mayor. Caín, Abel era menor, era un peladito. ¿Acaso yo soy guarda de él? Para decir dónde está. Dice: ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, por cuando estás haciendo esto, verás, judío errante, lo maldito. Trabajará en la que no haya descanso ni reposo. O sea que ese tipo todo el tiempo tenía que andar asustado, esperando a ver quién lo iba a matar. Pero es que llega y dice que: ay, ahora cualquiera que me coja, me encuentre y me mate. Dije: no, que no te van a matar. Le puse una señal en la frente. Ráquiti, para que nadie te mate, mijo. Y pagues un precio por no tener dominio propio. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Escuchen bien, porque lo dice la Biblia. Moisés, el hombre más manso de la tierra. El pueblo de Israel se rebeló porque tenían sed. Y ese pueblo rebelde acá ratito. Pobre Moisés, yo lo compadezco. Yo le voy a decir que ese para mí es o sea,
Después de Jesucristo, uno de los pastores, Moisés. ¿Verdad? Ese tipo le tocó duro. Duro, lo querían a veces hasta pelear, lo querían matar, lo querían despellejar. Por eso yo le digo, Señor, simplemente déjame predicar tu evangelio. No me llames a pastorar, por favor. Déjame aquí. ¿Estoy bien? Estoy como pescado en el agua. Entonces, en el libro de Números, capítulo 20, quiero que vayan conmigo allá. Dice de que el pueblo se rebeló pidiéndole a Moisés por tu culpa, ¿verdad? Se rebeló profundamente contra Moisés. Pero Moisés cometió un error y le costó caro. Números capítulo 20. Cometió un error y le pasó factura. El no tener dominio propio. El no tener dominio propio. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y ahí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, cuando se los tragó la tierra, que hubieran querido haberse morido ahí. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová hasta este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación. Por eso cuando te estén atacando, ve al altar. No ataques tú. Hay que tener dominio propio. A veces sí le dan ganas a uno como de ¡yeah! Pues uno karateka. Pero hay que tener dominio propio. Y dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y tu hermano y habla a la peña. Mire lo que le dice: habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí va bien, Moisés. Hasta ahí va bien. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Hasta ahí todavía va bien. Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? Dale, metió 2 garrotazos llenos de rabia. ¡Tan! Oiga, tremendo. No tuvo dominio. Ojo. Entonces dice, y dijo, 2 veces la golpeó y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestias. Y Jehová se las adivinó. Dios no deja pasar por alto nada. Y más cuando Dios te ha dado un cargo a ti. Ojo. Cuando Dios te ha dado un cargo, no deja pasar por alto nada. Y dijo Jehová Dios a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le habéis dado. Esa fue la consecuencia por no tener dominio propio. Porque lleno de rabia cogió y aunque Dios hizo algo por él maravilloso, en la Biblia no se registra que Dios haya enterrado a un hombre sino a Moisés. Deuteronomio capítulo 34. ¿Cuánto estamos aquí? Dominio propio. Ya hemos estudiado 2: poder y amor. Dominio propio. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre Pispa que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, toda Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negué y la llanura, la vega de Jericó, ciudad
de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué le dijo Dios? Te he permitido verla, pero tú allá no vas a pasar. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? El mismo Dios lo enterró. Dios le permitió ver la tierra, ¿verdad? Porque él había trabajado, pero no tuvo dominio propio. Y por falta de ese dominio propio cometió un error y no santificó el nombre de Dios delante de la congregación y le trajo esta consecuencia. Por eso es que dice la Biblia en Proverbios capítulo 25, versículo 28, que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora les voy a presentar otro ejemplo. El rey David. Dice la Biblia en segunda de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 11. No, segunda de Samuel. Está ahí. Segunda de Samuel. Dice que eran tiempos en que el rey tenían que salir los reyes para la guerra. Pero David se quedó durmiendo en el palacio. ¿Dónde estamos aquí? David se quedó durmiendo en el palacio hasta tarde. Hasta tarde. Y cuando salió, vio ahí a una mujer hermosa cuando se estaba bañando. Él estaba pasando por el terrado y la vio. Y mandó a llamar a su siervo y le dijo: ¿quién es esa mujer? Le dijo: esa mujer es la mujer de Elías, judeo que está allá en la guerra. Tráigamela. Y la mandó a llamar. Y se acostó con ella, una mujer casada. Y dice que la mandó para su casa como si nada hubiera pasado. Y la mujer quedó encinta y le mandó a decir: estoy encinta. Cuando le dijo eso, ¡ay! En vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, dice, buscó una solución humana. Mandó a traer Urías ya del campo de batalla. Y cuando Urías llegó, lo abrazó. Oye, ¿cómo está mi gente Urías? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está? Ven, vamos a comer, vamos aquí a divertirnos. Comió, lo emborrachó y después le dijo: no, vete para tu casa y diviértete allá con tu mujer. O sea, para meterle gato por liebre. Ya, a que dijeran que el hijo era de Urías y no de él. Eso es maquinar, mal pensar. Y saben que Urías no se fue. Urías se quedó afuera durmiendo. Y le dijeron: tú no mandaste a Urías para tu casa, ¿sí? ¿Y por qué está durmiendo allá afuera? Mándemelo para acá. Oye, ¿no te dije yo que fuera a tu casa? Sí, pero no, bueno, vete. Y lo volvió otra vez y lo emborrachó. Para que quieran leer la historia. Lo emborrachó nuevamente y le dijo: bueno, ahora sí vete para tu casa. Pero Urías no se fue. Se quedó ahí, acostado afuera. Oye, no le dijiste a Urías: ahí está allá afuera, tráemelo. ¿Por qué no fuiste? Entonces Urías, con un corazón lleno de amor, por el pueblo, lleno de amor por su rey, y dijo: ¿cómo yo, mi rey, voy yo a comer, a beber y a gozarme con mi esposa cuando el pueblo de Dios y el arca de Jehová está en medio del campamento y no hay quien lo defienda? Y cuando David vio eso, dijo: wow, no puedo hacer más nada. Entonces escribió una carta y se la dio a él mismo. Mira cómo era la carta decía: pongan a Urías en el frente de guerra más duro, y cuando la guerra recia, retírense y déjenlo solo para que lo maten. Mire, si no había tanta lealtad que él no fue capaz de abrir esa carta. Yo la abro, yo la abro. Para que lo que dice. Él no abrió la carta y se la llevó a Joab, que también fue cómplice de la muerte de él. E hicieron tal cual como tal y murió. Pero se le presentó el profeta Natán a David. ¿Qué te trae por aquí, profeta? Le digo: mira, rey, tengo que contarte algo. Habían dos hombres en la ciudad. Uno rico que tenía bastantes ovejas, vacas y de todo. Rico.
Y había uno que tenía una corderita, que la había criado desde niña, que dormía con ella en su seno, comía con ella, era como su familia. La amaba mucho. Entonces vino un hombre caminante, amigo, al rico. Y el rico no quiso coger de las vacas de él, sino que fue y tomó de la corderita del pobre. Y dice que se encendió en ira David. ¡Ra! Y rasgó su vestido. ¿Quién es ese hombre? Tráiganmelo aquí para decapitarlo. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú, Dios que dio todo a ti teniendo tantas mujeres, y cogiste la mujer de Urías, y no conforme con eso fuiste y lo mataste con la espada de amor. Pero por cuanto hiciste esto, ahora la espada no se apartará de tu casa, y lo que tú hiciste en secreto, tus mujeres lo harán en público. Aleluya. Lo que tú hiciste en secreto, porque lo hizo en secreto, dice, tus mujeres lo harán en público. O sea que hicirán con tu prójimo de frente. Yo me imagino a David cuando salía hacia la terraza y la mujer besándose con el otro ahí. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Tremendo. Un golpe duro. Y no, y le dijo, y el hijo que ella tiene, ese niño va a morir. Y el niño murió. Pero después le nació Salomón, que Dios lo perdonó. Porque él dijo, es pecado. O sea, por eso uno debe reconocer su falta, sus errores y su pecado. Y David amaba a Jehová, sino por no tener dominio propio. Y es lo que nosotros en estos tiempos necesitamos. Las tres cosas que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: poder, amor, dominio propio. Pero el mayor de todos es el amor. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón primeramente, tú vas a buscar el poder con el Espíritu Santo. Porque si tú amas a Dios primeramente, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas de verdad, tú no buscas lo tuyo. Tú perdonas, tú sufres por las almas. Tienes amor por tu familia, amor por tus hijos, amor por tu esposa, por tu esposo, amor por los hermanos de la congregación, amor por las almas que se pierden en las calles, por el indigente, por el loquito, por todo. Tú vas a tener ese amor, ¿verdad? Y Dios a través de ese amor te va a dar dominio propio. Dominio propio. Y con estas tres cosas nosotros pensemos. Quiero terminar con Apocalipsis. Con esto cerramos. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen todos? Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, hay un pero, ¿cómo dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segura. Quiero orar por la congregación. Ponte sobre tus pies, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento la congregación y yo mismo con ellos, Señor. Lo primero, te reconocemos como el único